La OMS hizo sonar la alarma. La Organización Mundial de la Salud advierte que para 2050 los casos de cáncer van a aumentar en un 77% a nivel global, lo que significaría pasar de los 20 millones en 2022 a 35 millones de afectados en 2050. ¿En qué se basa esta predicción? ¿Hay alguna forma de no llegar a ese escenario? ¿Qué pasaría si lo alcanzamos? Lo vamos a analizar ahora entonces con el doctor Vincent Guida, integrante asociado de la Sociedad Venezolana de Mastología y Cirugía General. Doctor, muchas gracias por estar en Directo América. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Quiero preguntarle por qué dice la Organización Mundial de la Salud que aumentaría los casos de cáncer en un 77%. Bueno, eso se hizo en base a un estudio, unas encuestas que se realizaron en 115 países, donde se evaluó la cobertura y tanto la cobertura básica como la cobertura de los cuidados paliativos en todos los países. Se observó que hay en los países solo 39% de cobertura primaria para el cáncer y solo 29% de cobertura para los cuidados paliativos. Esto fue una predicción que se hizo en base al aumento de la población general, al envejecimiento de la población del mundo y, bueno, varios factores tanto climáticos como tabaco, alcohol y obesidad. Son estos factores entonces, si hablamos por ejemplo de esta proyección que yo le comentaba en un principio, de este porcentaje de aumento de cáncer, entonces hablamos justamente de ese tipo de cáncer que tiene que ver con tabaco y obesidad, como con esos índices y factores de riesgo. No, hay muchos factores asociados, ¿no? Entre ellos, uno que es el envejecimiento propio de la población mundial, el otro factor importante es el aumento de la población mundial. Hay otros factores que son los medioambientales que se pudiera controlar y tabaco, alcohol y obesidad es uno de los factores que pudieran mejorar, pero en reglas generales hay muchos otros factores. Básicamente hay mucha deficiencia a nivel de los servicios oncológicos a nivel mundial, tanto de atención primaria como de cuidados paliativos. Y hay problemas sobre todo porque el primer cáncer, el cáncer mayormente diagnosticado en el mundo es el cáncer de pulmón, con 12,5 millones de casos al año, y hay mucha deficiencia en los servicios específicamente de pulmón. Hay otro tipo de deficiencias y vienen muchas veces relacionados con el índice de desarrollo humano. Hay países que tienen un índice de desarrollo humano muy bajo y el acceso a la atención es bastante bajo, y por lo menos en casos de cáncer de mama, cuando nosotros comparamos pacientes en países de desarrollo, 1 de cada 12 va a desarrollar cáncer de mama. 1 de cada 12 va a desarrollar cáncer de mama, y en países no desarrollados es 1 de 27. Pero cuando evaluamos la mortalidad en el tiempo, la mortalidad es 1 de cada 71 en países desarrollados y 1 de cada 48 en países en subdesarrollo. Entonces es algo multifactorial. Yo creo que las cosas que nosotros pudiéramos atacar son específicamente tanto la educación, campañas de prevención y sobre todo inversión para mejorar tanto la calidad como la atención, sobre todo en los países subdesarrollados. Por lo que entiendo de su respuesta, este porcentaje del 77% podría evitarse entonces si se mejorara la prevención de la enfermedad. Si es que muchos servicios, por ejemplo, dedicados al cáncer o a la oncología alrededor del mundo pudiesen vaticinar con un poco más de anterioridad a la enfermedad, o las atenciones fueran más primarias. Claro, y sobre todo también, no es solo la prevención es importantísima. El problema es que el diagnóstico muchas veces se retrasa por falta de infraestructura, y el otro factor que también es de considerarse que los tratamientos que se dan no son los adecuados o no se hace de manera oportuna. Eso se observa sobre todo en países con un índice de desarrollo humano bajo. Por lo menos en países del África subsahariana, todavía el primer cáncer diagnosticado en las mujeres es un cáncer de cuello uterino. Y eso es por deficiencia de vacuna en esos países contra el virus del papiloma humano y deficiencia de campañas de pesquisa, de realización de citología.
Entonces, como es algo multifactorial, uno debería tratar de evitar lo que es controlable. Hay cosas que son incontrolables. La población va a seguir aumentando, la población va a seguir envejeciendo, el microambiente o el clima va a seguir cambiando a pesar de todas las medidas que se están haciendo últimamente. Por lo tanto, este porcentaje, este aumento del que habla la OMS, no va a afectar por igual a todo el planeta, ¿no? No, no va a afectar igual a todo el planeta. Los más afectados van a ser los países de índice de desarrollo humano bajo, que es donde se observa el mayor porcentaje de mortalidad. El problema es que como esto es algo tan heterogéneo, hay tumores que son muy agresivos y probablemente el diagnóstico precoz no cambiaría más el resultado de ese paciente para enfermedades como, sobre todo lo que me dedico yo, que es la patología mamaria, un cáncer de mama en etapas iniciales, es totalmente tratable. ¿Cuál es el problema de los países de índice de desarrollo humano bajo? Que hay deficiencia en todo, en los servicios de mamografía, en la atención, en los tratamientos, etcétera. Entonces, no va a afectar por igual, probablemente el número de casos aumente más en países en desarrollo, pero la mortalidad en los últimos 20 años en países de desarrollo por cáncer ha disminuido mucho y eso no ocurre en los países de índice de desarrollo humano bajo. Doctor, de aquí a 2050 podríamos esperar avances médicos que permitan detectar y curar más eficazmente el cáncer, por ejemplo, relacionados con inteligencia artificial o las tecnologías que hoy día escuchamos bastante. No, no, todo eso debería mejorar muchísimo, ¿ok? Y sobre todo que la idea es muy poco probable que el cáncer se cure. Lo que sí probablemente uno trata de hacer es volverlo una enfermedad crónica, como ocurre en los casos como el SIDA, que no existe una cura como tal, pero se logró volver una enfermedad crónica. Y ahorita es muy raro que alguien se muera de SIDA. Yo creo que eso va a ocurrir poco a poco con el cáncer. Hay tumores donde las investigaciones van muy avanzadas. Si nosotros vemos cómo se trataban los cánceres hace 50 años y cómo se tratan ahora, han cambiado completamente los tratamientos y los tratamientos son mucho más personalizados. Ya estamos estudiando no solo las características del tumor, sino hasta el ADN del tumor, el comportamiento del tumor, y eso nos permite personalizar los tratamientos. Perfecto. Doctor Vincent Guida, integrante asociado de la Sociedad Venezolana de Mastología y Cirugía General, muchas gracias por responder nuestras preguntas y aclararnos también estas dudas que teníamos junto a la audiencia. Ok, muchas gracias. Hasta luego.